Ya bueno, entonces partamos la ayudantía, po. Ya primero vamos a ver la gramática de contexto libre. Si recuerdan de la ayudantía anterior y del apunte del profe, habían cuatro tipos de gramáticas según la jerarquía de Chomsky, que era la irrestricta, en donde no nos preocupábamos de nada. Estaba la de tipo uno, que era sensible al contexto, que las producciones se podían dar solamente bajo unas condiciones específicas. Por ejemplo, el largo de cada parte de la producción. Estaba la de contexto libre, que es la que vamos a ver hoy día, que era más específica aún, donde se exigía que la primera parte de la producción, o sea, la que estaba a la izquierda, tuviera largo uno y fuera uno terminal, y la parte derecha fuera lo que quisiera, pero de largo mayor o igual a uno. Y por último, la de lenguajes regulares, que definen lenguajes regulares. ¿Ya? Pero en la parte de contextos libres hay un par de convenciones que nos ayudan a simplificar un poco más esta gramática. Y estas convenciones son las que están descritas en la PPT, que generalmente las mayúsculas denotan símbolos no terminales, como A mayúscula, B mayúscula, S, que generalmente es nuestro símbolo inicial, y de hecho por convención lo va a ser. Siempre ese es nuestro símbolo de partida de nuestra gramática. Cualquier cosa que no sea una letra mayúscula, generalmente es un terminal. Pueden ser letras minúsculas, números, de repente son símbolos como el de multiplicar, el de sumar, como tiene el profe en el libro, que era una gramática bastante rara, donde ponía paréntesis, signos de multiplicar, me acuerdo. Ya. Y como había dicho, generalmente nuestro símbolo de partida es S, solamente S. Y para las gramáticas solamente se anotan las producciones. No vamos a anotar la definición formal de CAG, una gramática con un alfabeto de no terminales, terminales, producciones y símbolo inicial, sino que solamente anotamos las producciones y se entiende que es una gramática de contexto libre. Y para no hacer producciones gigantescas, cuando tenemos para un mismo terminal, o sea, un mismo no terminal, una producción, anotamos todas sus posibles variaciones o producciones separadas por una barra vertical, que es el pipe. Voy a cambiar de pantalla a un journal. Espérate, no, este no. Creo que no lo abrí. Ah, sí lo abrí. Qué raro. No me deja. Acá está. Ya todos ven el journal, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, por ejemplo, la definición formal nos decía que sea G una gramática con símbolos no terminales, otros terminales, unas reglas de producción y un símbolo inicial. Ahora nos ahorramos toda esta palabrería y solamente denotamos lo siguiente: S y algunas producciones que tenga, ¿no? Y así sucesivamente. Y si tenemos, por ejemplo, para una producción B, una producción que nos lleve a A, por ejemplo, otra que nos lleve a C y otra que nos lleve a un símbolo terminal, por ejemplo, nos ahorramos todo esto y lo comprimimos en A o C o X o lo que sea, para no hacerla más extensa. Eso es lo que nos dice. Entonces, según la notación que describimos anteriormente, estas mayúsculas tienen que ser no terminales, por convención. Y estas minúsculas o símbolos que no sean mayúsculas generalmente son terminales. Eso es simplemente lo que nos dice esta convención. Nada más. No hay ninguna ciencia detrás. ¿Se entiende? O sea, solamente notación. ¿Mm? Nada más. Entonces sí, los símbolos terminales, en vez de escribir el alfabeto, van a
quedar expresados acá. Si no aparece, no debería ser parte de nuestro alfabeto. Ya. Volvamos al PPT. Oh, no. Creo que se me quedó pegado Discord. Ahí está. A ver si se volvió o no. Sí. Ya. Y para nuestros lenguajes de contexto libre o nuestras gramáticas, la gracia es que podemos hacer unas derivaciones de las palabras. Bueno, en todo se puede hacer derivación, en todas las gramáticas, pero podemos construir árboles de derivación para estas gramáticas porque ocurre algo muy particular para estas. Es que podemos ver si son ambiguas en base a su árbol de derivación. Me acuerdo que en un ejercicio de la ayudantía 1 vimos lenguajes regulares que podían ser ambiguos en base a una expresión regular. Creo que varios se acuerdan. O eso espero. ¿Podría recordarlo cómo era? Por ejemplo, para lenguajes regulares, una expresión regular es ambigua si podemos armar una misma palabra siguiendo rutas distintas. Podemos irnos por una parte de la expresión regular y llegar a nuestra palabra buscada, o irnos por otra parte de esa expresión regular y llegar a la misma palabra. Esto se entiende, ¿no? Sí, entonces la gracia de las gramáticas es lo mismo. Pero ahora vamos a aplicar producciones, po. Haciendo derivaciones con ciertas producciones, vamos a llegar a una palabra buscada, y haciendo otras derivaciones con otras producciones de esa gramática, podemos llegar a la misma palabra. Y si eso ocurre, nuestra gramática es ambigua. ¿Y cómo lo podemos visualizar? Por un árbol de derivación. Ya, entonces acá nos dice que se construye un árbol de derivación para una palabra sigma, poniendo el símbolo de partida, que ya sabemos que es S, como raíz, y a medida que vamos derivando, vamos colocando esas derivaciones en un nodo de nuestro árbol. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta gramática que de hecho está en el libro, que tiene estas 6 producciones, donde el símbolo inicial es E, y nos preguntan cómo será nuestro árbol de derivación para esta palabra dada. Ya, entonces voy a copiar esta palabra, o sea, estas producciones, y vamos a pasar al journal para ejemplificar. Acá está. Ya, perfecto. Ahora te van a estar en el journal. Ya. Entonces acá acaba de dibujar la palabra que nos piden. Ya, y nos dice que como raíz tenemos que tener nuestro símbolo de partida, que es E. ¿Ya? Ahora hagamos las respectivas derivaciones para llegar a esta palabra, que sería desde E. ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué producción? Para llegar a algo así. ¿Se le ocurre? ¿Cuáles de estas reglas podríamos usar? Para ir haciendo la forma de esta palabra por lo menos. Fíjense que es A por algo, que está en paréntesis, o algo por algo. ¿Qué importa desde en qué parte empieza? Sí importa, ahí viene el tema de la ambigüedad. Pero da lo mismo, o sea, escojamos una por donde partir. ¿Por la primera? ¿Por la primera dices tú? Sería más fácil por la tercera. Yo diría que sería más fácil por la tercera. Como generalmente nosotros lo hacemos en álgebra, ¿no? Ya, entonces derivamos y... Ah, no, por la tercera no podemos, sorry. Por la segunda. ¿Ya? Entonces lo anotamos. Desde E pasamos a T. Y luego desde T, derivando
para llegar a una forma parecida a esta, podemos aplicar ahora sí la tercera. Sería t multiplicado por f. Y ahora esto lo transformo en t multiplicado por f. Entonces, en este paso, para llegar acá, usamos desde E hasta t. Y para llegar desde acá hasta acá abajo, usamos t por f. O sea, esta derivación. Ya, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos escoger o derivar t o derivar f. Derivemos f. Acá. F lo puedo derivar en paréntesis e. Que es lo que nos va a servir para esta parte. Entonces esto lo derivamos en paréntesis e. Y acá ya saben que apliqué la derivación. Bueno, y así sucesivamente. Voy a hacer esto rápido para no perder tanto tiempo. Y ese queda, es el único derivable acá. Va a ser e más t. Bueno, y ahí está nuestro árbol de derivación. Entonces, para verificar si armamos nuestra palabra, vamos a hacer un recorrido en post orden, como lo vieron en estructura de datos, que la última vez que aparece un símbolo es anotado. Tienen que ser solo terminales los que son anotados. Por ejemplo, acá estamos recorriendo A y ya nunca más los vamos a volver a frecuentar ahí. Así que anotamos A. Luego vamos por acá y encontramos otro símbolo terminal. Así que también lo anotamos porque va a ser la última vez que volvamos a estar en ese nodo. Seguimos bajando y nos encontramos con un paréntesis. Y va a ser la última vez que volvamos a ver ese paréntesis. Así que lo anotamos. Y bla bla bla, ¿no? Vamos a llegar hasta acá. Hasta acá me faltó este. Última vez que vamos a ver a... Última vez que vamos a ver a más. Y bueno, se entiende. Ya. Y así se arma un árbol de derivación. ¿Se entiende? Y así es la idea, que se entienda simplemente. Ya pasemos al PPT. Bueno, y acá la armaron de hecho, de la misma forma. Ya, entonces, para gramáticas de contexto libre, la gracia de la derivación es como como es de contexto libre, podemos derivar por el lado que nosotros queramos. Podemos derivar por al medio, por la derecha o por la izquierda, y no va a importar, porque como el nombre lo dice, es independiente del contexto. No importa si para un símbolo no terminal hay muchos símbolos que lo rodean, porque en realidad nuestras producciones siempre van a ser para un único símbolo. No sé si se acuerdan de las gramáticas de tipo 1, que nosotros podemos hacer ciertas derivaciones siempre que nuestros símbolos estén acompañados, a lo mejor. O sea, vienen dados en un contexto. ¿Se entiende eso, no? Los otros, que alguna duda, incerteza. Nada, se entendió todo para los demás. Ya, bueno, vamos a asumir que sí, para no perder tanto tiempo. Entonces, para nuestra gramática de contexto libre, podemos hacer 3 tipos de derivaciones, que son las que da lo mismo cómo se derive, y otras que son bien estrictas, que es una derivación de extrema izquierda, es decir, que yo voy derivando siempre mi símbolo no terminal, que esté más a la izquierda, y cuando ya no sea más derivable, paso al símbolo siguiente, al que está justamente a la derecha de ese símbolo. Y hago lo mismo.
derivo hasta que ya no tenga nada más que derivar de ese símbolo y paso al siguiente. Y así hasta terminar y ya no queden más símbolos derivables. Y de forma similar ocurre lo mismo para la derivación de extrema derecha, que se aplica la producción al terminal que esté más a la derecha, o sea, al no terminal. ¿Algún ejemplo que quieran ver? ¿O así está bien? Ya. Cambiar de pantalla. Voy a estar así todas las ayudantías cambiando de pantalla. Voy a armar una gramática cualquiera. A ver. S que me lleva a B. Así mejor. Y que de A y B pueda llegar a acá. Esta gramática es sencilla. Imaginemos que quiero armar esta palabra. Esta de acá. Yo puedo hacerlo por extrema izquierda, por extrema derecha o sin importar. Hagámoslo a las tres, pero voy a hacerlo lo más rápido para que no perdamos tanto tiempo. Si nos vamos por la izquierda, tenemos que podemos partir de S, lo derivamos a SB, y ahora como es de extrema izquierda, derivamos ahora a, que nos daría a SB. Ahora ya hemos concluido con A porque el símbolo terminal A no es derivable porque es un terminal. Esa es la gracia, terminal, hasta ahí terminó. Entonces nos vamos al siguiente, que sería B. Bueno, tenemos que armar esta palabra, así que nos falta aún... Acá me faltó... en opción, digamos, ahí. Derivamos, usamos la misma producción. A, S, B. Y el B que ya teníamos. Perfecto. Y ahora nos vamos al símbolo que esté a la más a la izquierda, que es A, nuevamente. Aplicamos la producción y nos queda A, S, B, B. Aplicamos la producción en S y usamos epsilon y nos queda esto. Bueno, y voy a hacer una derivación en 0 más pasos para que lleguemos acá. Si se entiende eso, de todas formas. Bueno, y para el caso de la derecha, aplicamos la misma producción, pero ahora lo aplicamos sobre B. Me debería quedar A, S, B. Aplicamos sobre S. Me debería quedar A, S, B, B. Lo aplicamos sobre B. A, S, B, B. Bueno, y aplicamos 0 más derivaciones. Y vamos a llegar nuevamente a esto. Eso sí se entiende, ¿no? Ahora se entendió mucho más claro. Y para el caso del medio está lo mismo, pues, o sea, podríamos partir de A, de S o de B. Es irrestricta en ese sentido. Así que no creo que sea necesario detallarlo. ¿Cómo despejaste el S? ¿Dónde? En la primera línea, en la izquierda. O sea, ¿cómo sacaste el S? ¿Acá? ¿En esta parte de acá? Claro. Ya, acá ya he puesto nuestra producción epsilon. Ya. Entonces acá apliqué epsilon nomás. Y por eso se fue. ¿Ninguna duda? ¿Quedó todo claro? Ya, asumiré que sí. Igual pueden preguntar durante el transcurso de la ayudantía, no hay problema. Bueno, y cuando hay, como ya había explicado anteriormente, si hay dos árboles de derivaciones para una misma palabra que son distintos, entonces se dice que esa gramática es ambigua. Porque podemos armarlo con distintas producciones y bla bla bla. ¿Se entiende? Y ahora, de repente nos quedan gramáticas que son como súper feas y hay símbolos que en realidad no aportan nada a nuestra gramática. Entonces, ¿por qué mejor no simplificarlas? Para hacer de repente demostraciones más fáciles o simplemente para que se vea más bonita. Entonces existen métodos que son la eliminación de símbolos inútiles,
que no aportan nada a nuestra gramática. O sea, si esos símbolos están o no están, generaríamos el mismo lenguaje. ¿Ya? Y también se pueden eliminar producciones unitarias, porque en realidad una producción unitaria no aporta mucho, porque podría definirse como una transición entre otras producciones, de hecho. Es como un paso intermedio, entonces también se pueden eliminar y reemplazar por otras que sí aporten mucho más y haga más rica esa gramática. Ya, entonces partamos por los símbolos inútiles. Hay dos definiciones que son importantes para entender cuáles símbolos son inútiles. Esta es la definición de que un terminal o no terminal es generante si a partir de ese terminal nosotros podemos llegar o sea, de no terminal o terminal da lo mismo, podemos llegar sí o sí a un símbolo terminal. Sí o sí vamos a llegar a un símbolo terminal, uno o más de hecho. Por ejemplo, en el ejemplo que puse recientemente en el journal, puse la producción S que va a ASB, una producción que va de A a A minúscula y otra que va de B a B minúscula. Si analizo esas producciones, A mayúscula a minúscula es un generante porque voy desde un símbolo cualquiera a uno que sí o sí es no terminal. O sea, sí o sí me está generando algo. Y por el lado de B mayúscula hacia B minúscula también es generante porque desde un símbolo cualquiera estoy llegando sí o sí a un símbolo que es no terminal. Esa es la regla, tienen que llegar sí o sí a símbolos no terminales. No puede quedar a medio camino. Creo que acá no hay ningún ejemplo, pero después lo vamos a ejemplificar. Y esta definición ya es como más intuitiva, que es que un símbolo es alcanzable si es que desde nuestro símbolo de partida, aplicando una cantidad cualquiera de derivaciones, este símbolo va a aparecer en esos pasos, como acá lo detalla. O sea, yo desde un símbolo de partida sí o sí en algún momento voy a llegar a algo que tenga incluido nuestro símbolo que nosotros decimos que es alcanzable. Bueno, y por obviedad, siempre nuestro símbolo inicial es alcanzable porque es por donde se parte, o sea, ya lo alcanzamos al partir nuestra derivación. Y por el otro lado, un símbolo terminal siempre es generante porque es propia de la definición. O sea, un símbolo terminal se genera a sí mismo. ¿Detallo algún ejemplo? Ya. Vamos al journal nuevamente. Bueno, usemos esto mismo, pero enriquezcamos más esta gramática. A, S, B, epsilon, A, B, ok, C voy a CB y sí, creo que con esto ya es suficiente. Bueno, a ver, pongámosle acá un C y un D que me lleve a un símbolo D. ¿Ya? Entonces, apliquemos las dos definiciones. ¿Qué símbolos son generantes de acá? ¿Alguien? El A, el B, Ya, el D. ya. El A es generante, el B también es generante, el D también es generante, pero fíjense que el C también es generante. Yo desde S, o sea, desde S, puedo llegar a B, ¿no? Y desde A B puedo llegar a A. O sea, desde S yo podría llegar en 0 más pasos, por ejemplo, la palabra AB, ¿o no? Se puede. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Ya. Entonces, ¿cómo se puede? S también es generante. Aunque dentro de una de sus producciones haya un símbolo que no genere nada. Pero si yo desde un símbolo puedo llegar a uno que no es, a símbolos que no son terminales, o sea, perdón, a símbolos que son terminales, ese símbolo es
generante. Entonces, ese es generante, A, generante y D. Bueno, ¿y qué símbolos son inalcanzables de lo que ven acá ustedes? O mejor dicho, ¿cuál símbolo de acá no es alcanzable? O sea, yo desde nuestro símbolo inicial nunca voy a poder llegar a ese símbolo. O sea, debería poder ¿El llegar a C? todo. D me parece. Sí, el D. Fíjense que allá, de acá desde el símbolo inicial, puedo llegar a estos. O sea, tengo estas tres producciones. Y analizo si en estas producciones llego a D. En ninguna llego. Si hay. Claro, claro. Claro. Entonces de ese, en cero más pasos, llegar a un alfa D. Beta no va a ocurrir jamás. Po. No tengo cómo llegar. Porque ni de A puedo llegar a D, ni de B, ni de S, ni de C. Entonces es inalcanzable. Entonces, una vez sabiendo estas dos definiciones, viene la simplificación de nuestra gramática. Voy a hacerlo acá mismo, no voy a cambiar al PPT. Cuando nosotros queremos simplificarla, lo primero que hacemos es eliminar los no generantes y luego eliminar los inalcanzables. Y tiene que ser en ese orden específico. No puede ser primero los inalcanzables y luego los no generantes, porque va a producir un error y te va a dejar símbolos inútiles si lo aplicas mal. Entonces, eliminemos los símbolos inútiles e inalcanzables acá. Por ejemplo, eliminar los no generantes sería simplemente eliminar C, ¿o no? Ese es nuestro único no generante. Entonces, bueno, ahora C ya no está, así que lo eliminamos. Podemos pasar a A, podemos pasar a B, y C ya no lo contamos, y podemos pasar a D. Y ahora recién podemos eliminar los inalcanzables. Un inalcanzable sería solamente D, como ya... O sea, sí, D, como ya lo habíamos detallado antes. Entonces, ahora eliminamos nuestro inalcanzable. A, S, B, epsilon, A minúscula. Ya, perfecto. Y si se dan cuenta, llegamos a nuestras mismas producciones que habíamos definido correctamente la vez anterior. ¿Ya? Puede ocurrir que si ustedes aplican el algoritmo mal, o sea, primero eliminan los inalcanzables y luego los no generantes, lleguen a una solución correcta. Pero es una posibilidad, o sea, no te lo asegura. En cambio, aplicar los no generantes y luego eliminar los inalcanzables te asegura que vas a llegar a una gramática simplificada y sin ningún símbolo inútil. Por eso es importante ese orden. En ese orden tiene que ser aplicado, en ningún otro más. ¿Dudas? Bueno, y acá sale. Oye, ¿Mm? entonces, una gramática que no tenga símbolos no generantes e inalcanzables se llama simplificada. No sé si llamarle simplificada, pero digamos que no tiene símbolos inútiles. Podríamos llamarle una gramática sin símbolos inútiles, nada más. Porque en realidad simplificar gramática se ve cuando lo transformamos a una forma normal de Chomsky que nos sirve para hacer demostraciones más precisas. Ahí podemos decir que ya está simplificada. Y hasta cierto punto. Porque también hay muchas formas de simplificar que te llevan a distintos tamaños de gramática, entonces es como complicado ese tema. No hay como un tamaño óptimo, o sea, un algoritmo óptimo. Ya, entonces no quedó ninguna duda hasta acá, ¿verdad? Todos entendieron esta parte. Sí. Ya, bacán. Sí. Vamos a la forma normal de Chomsky. Esto si lo estuvieran,
se lo vieron en clases probablemente, se le dice a una gramática que posee la forma normal de Chomsky si sus producciones son de la forma que vemos acá, que desde un símbolo A vamos a uno B y C, donde los tres son no terminales, siempre los tres son no terminales, o que vamos de un símbolo no terminal a uno terminal. No hay otra forma. Estas son las únicas dos formas que vamos a ver para la forma normal de Chomsky. Eso es lo que hay. Nada de agregar tres símbolos o que de un símbolo no terminal vamos a dos terminales juntos, concatenados me refiero. Pueden haber alternancias, o sea, pueden haber que de A vaya a o de A vaya a B, eso sí se puede. Pero no puede ser que de A vaya a A concatenado con B. Eso es imposible. ¿No es así, Mati? Justo te pillé. Ya, pues como había dicho anteriormente, reducir una gramática a la forma normal de Chomsky nos ayuda a realizar demostraciones, porque la forma es más sencilla. O sea, tiene una forma más sencilla que tener muchos símbolos a la derecha y uno a la izquierda. Sí, ahí como para complementar un poquito lo que dice el Jesús, cuando nosotros usamos las gramáticas para el tema de hacer demostraciones, tener como muchos tipos, por ejemplo, tener dos terminales y un no terminal en una producción al lado derecho, o tener tres no terminales, tener esa como variabilidad en la forma, hace que las demostraciones que de por sí ya son un poco complejas y abstractas sean mucho peores. Entonces la forma normal de Chomsky, que es hay muchas más formas normales, nos permiten que esas demostraciones sean más fáciles, ¿ya? Mucho más claras. En efecto. Ya, vamos al siguiente PPT. Adivinen quién llegó. Si ya lo dieron en un ayudante anterior, ahora lo van a odiar más. Que es el lema del bombeo para el lenguaje de contexto libre. ¿Ya? Al igual que en la demostración para lenguajes regulares o no regulares, se siguen unos ciertos pasos que son obligatorios. Que es que nosotros definimos que nuestro lenguaje es de contexto libre, lo suponemos, y ahora tenemos una constante del lema que es mayor a 1. Ahora es diferente, ahora es mayor a 1. Antes era mayor a 0, ahora es mayor a 1. Entonces, nosotros podemos escoger una palabra de nuestro lenguaje que sea mayor a nuestra constante del lema, mayor o igual. Entonces, con esto ya descrito, nuestra palabra sigma, que pertenece al lenguaje, lo podemos dividir en 5 strings, en ese mismo orden, en U, V, W, X e Y. No sabemos cómo, no le hemos dado forma, pero eso pasa, se divide. Y ocurren dos condiciones. Ocurre que este substring que está al medio tiene tamaño menor o igual a n, ¿ya? Y que V y X, uno de estos dos, sí o sí tiene que ser distinto de epsilon. Uno de esos dos, no es obligatorio que ambos no sean epsilon. Uno de los dos, con eso basta. Es decir, que el largo tiene que ser mayor a 0. Y como pasó para el lema del bombeo para lenguajes regulares, para todo k mayor o igual a 0, esta palabrita que sale acá tiene que pertenecer a nuestro lenguaje. En el caso de que no pertenezca, queda demostrado de que nuestro lenguaje en realidad no era de contexto libre. No sé si Mati tiene algo que aportar en esa parte nomás. Sí, en esa parte no, hasta el momento no, porque después viene viene lo que hay. Ya, espérate, veamos. Sí. Acá están como unas pequeñas consideraciones que hizo el Mati. Que al igual que para los lenguajes, o sea, para el lema del bombeo de lenguajes regulares, demostrar que un lenguaje es de contexto libre no nos va a servir mucho en este lema, sino nos sirve para lo contrario, para su contrapositivo, que es demostrar que un lenguaje no es de contexto libre,
porque si no cumple el lema del bombeo, entonces definitivamente ya no es de contexto libre. Otra cosa más, este substring que estaba al medio de esta palabra, acá, que estaba acá, de tamaño n, se puede mover a lo largo de nuestra palabra sigma. Podría ser el inicio, podría estar al final, o podría estar al medio, cualquiera de esos lados, pero siempre tiene que ser menor o igual a n, siempre. Y vamos a tener, y como se puede mover a lo largo de esta palabra, podemos tener muchos casos de la forma de esta palabra. Podrá tener muchas formas. Entonces lo importante es que para cada uno de esos posibles escenarios, nuestra demostración falle, o sea, todos los casos fallen, que ninguno pertenezca a nuestro lenguaje. Esto yo lo aprendí en un certamen, no me hubiese gustado tener que aprenderlo ahí, pero así es. Ahora sí, Mati. Lo que se quiere decir con eso es que nosotros, si se recuerdan del lema de bombeo para lenguajes regulares, nosotros siempre bombeábamos el principio de la palabra, que eran los primeros n símbolos. En cambio, en este caso, lo que nosotros, esos n símbolos, podemos considerar cualquier grupo de n símbolos consecutivos. Entonces, eso nos va a ir generando distintos casos. O sea, vamos a tener distintas instancias de bombeo. Y el tema es que en todas esas instancias posibles, el lema falla. Si es que en alguna no falla, no podemos concluir que ya falló en una, entonces no se cumple el lema. No, eso es súper importante que lo tengan en consideración. Y lo otro que hay que considerar es que a pesar de que ahora sean más casos como de demostración, algunos son análogos. Por ejemplo, se nos puede dar un caso donde solamente estemos bombeando un tipo de símbolo y ese sería exactamente igual al lema de bombeo de lenguaje regular. Y cuando bombeamos como combinaciones de símbolos, o sea, hay más de un tipo de símbolo, ahí también aplicamos exactamente la misma lógica. En realidad, así como de forma práctica, es como aplicar el lema de bombeo para lenguajes regulares muchas veces. Esa es como la gracia del lema de bombeo. Entonces, si entendieron el lema de bombeo antes, acá no debiesen tener mayores problemas. Pero igual eso, haciendo el ejercicio, va a quedar más claro. Sí, exacto. Y como el Matías había mencionado en otra ayudantía, creo que fue la pasada o la antepasada, si nos piden demostrar que un lenguaje es o no de contexto libre y luego que no es regular o si lo es, si demostramos que no es de contexto libre, no demuestran que es regular porque definitivamente no lo va a hacer. Porque recuerden que los lenguajes regulares son un caso particular de los de contexto libre. Entonces, si no pertenece al grupo de los de contexto libre, por lógica no va a pertenecer al grupo de los lenguajes regulares. Entonces, ojo ahí. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que se ha visto de la materia? Por favor, aclárenla, hablen mucho, participen. ¿Y hay una forma de mostrar que sí sea de contexto libre? Encontrando la gramática, o sea, si es de contexto libre, tiene que tener una gramática, o sea, unas producciones que la definan, que sean de contexto libre. Si encuentras eso, entonces definitivamente ya es de contexto libre. Es análogo a lo que hacíamos antes, que decíamos ya, ¿cómo demuestro que el lenguaje es regular? Escucha, para eso tengo un LFA, un DFA, una expresión regular. Claro. En este caso, ¿qué herramientas tenemos? Gramáticas de contexto libre. Entonces, si te dan un lenguaje y te dicen, demuéstrame que este lenguaje es de contexto libre, entonces tú tienes que construir la gramática con sus respectivas producciones y todo lo que implica eso. Y tiene que generar ese lenguaje, pues entonces ahí se completa la demostración. En cambio, si te dicen demuestre que este no es de contexto libre, ahí vamos directo con el lema. Claro. Generalmente los certámenes no te dicen que demuestres que sí es o no, te dicen vea si es de contexto libre. O sea, podría como no podría hacerlo. Y en ese caso, cuando ocurre de que en no todos los casos falla, en esta parte de acá, que el substring en algunos casos sí es válido, sospechen de que podría ser de contexto libre y traten de buscar una gramática.
Lo mismo que con los lenguajes regulares. Si ven que un lenguaje regular no está cumpliendo el lema del bombeo para cualquier palabra que escojan, sospechen de que podría existir una expresión regular o un DFA, que es generalmente lo que pasa, que es más intuitivo hacer el DFA para los certámenes del profe. Y vean si existe. Si no, tienen que buscar mejor cómo demostrar. Ya, pasemos ahora hacia los ejercicios. Ya, el ejercicio 1 dice: escriba la siguiente gramática en forma normal de Chomsky, que es la que sale acá. Es de S vamos a XY, de X vamos a ABB o a AXB o a Epsilon, y de Y podríamos ir a C o a CI. ¿Se acuerdan de los pasos o no? Ahora creo que no pasamos los pasos, pero alguien que haya leído el libro o haya ido a las clases del profe, ¿se acuerda cuáles son los pasos para transformar cualquier gramática a forma normal de Chomsky? Al menos yo. Ya, los pasos sí están. Ya, lo primero que tienen que observar en este caso, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos, como que qué recibe de entrada el algoritmo, por decirlo de alguna forma, para transformar a forma normal de Chomsky. ¿Qué necesitamos? El S. Ya, no necesariamente el S. ¿Alguna otra idea? No. Ya, nosotros para para transformar una gramática y dejarla en forma normal de Chomsky, necesitamos obligatoriamente que esa gramática sea una gramática de contexto libre. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de una gramática de contexto libre? Es que no tiene producciones epsilon. Y esta gramática sí las tiene. Entonces, lo primero que tienen que hacer, o intentar hacer, es primero eliminar las producciones epsilon para dejar su gramática, o sea, que quede una gramática de contexto libre, y ahí empezar a aplicar los pasos. En realidad los pasos son súper sencillos, es solamente transformar, dejar las producciones de la forma que un no terminal nos lleve a dos no terminales, o que un terminal nos lleve a exclusivamente un terminal. Sí, algo que quiero acotar algo. Cuando uno elimina una producción epsilon, para todas las otras producciones que incluyan a este no terminal que incluye esa producción, tenemos que considerar los casos donde no lo incluye. Tenemos que volver a armar nuestra gramática. ¿Se entiende? Yo no entendí ahí. Y ahora voy a tratar de... Voy a hacerlo con un journal. Ustedes saben que me gusta más explicarlo en papel. Ya, acá estamos. Por ejemplo, justamente esta producción de acá. Usemos esta. Si yo elimino la producción epsilon, ahora tengo que considerar todos los casos. Esta producción, recuerden que viene de S a epsilon. Ahora tengo que considerar todos los casos en donde si aparece este símbolo en cualquiera de nuestras producciones, considerar que ahora no aparezca, porque aparece epsilon. Por ejemplo, acá en nuestra producción de acá arriba teníamos de S va a SB. Bueno, ahora epsilon no lo vamos a considerar, pero consideremos un caso donde S vaya a epsilon. ¿Qué pasa si acá en esta producción S iba a epsilon? Lo que pasa es que ahora S no va a contar, o sea, se reemplaza por un epsilon. Ahora imaginemos un caso más abrupto. Aquí tenemos de S a B S A y epsilon. ¿Ya? Consideramos todas las combinaciones posibles donde S me llevaría a epsilon. Por ejemplo, acá debería darme en la original S A, y ahora supongamos que el primer símbolo me lleva a epsilon, pero el segundo no. Entonces, como S me lleva a epsilon, no hay nada acá.
pero el segundo sigue estando. O tenemos la opción de que este símbolo, o sea, este S me haya llevado un epsilon, pero este no. Entonces anotamos ASB. Y como este es epsilon, no lo consideramos. O la opción de que ambos me lleven a epsilon. Ese de acá y ese de la derecha. Y nos quedaría ABA. ¿Se entiende? Sí. Y si hubiesen más producciones, lo mismo, po. Si aparece epsilon, o sea, cualquiera pueden ser. También podría ir a epsilon y tienen que considerarlo así sucesivamente. Les recomiendo que vayan eliminando de uno a uno. Por ejemplo, si tenemos producciones que van de, o sea, A y epsilon, y otras que van de A a B, epsilon, y de B a epsilon, vayan eliminando las producciones de una en una. Primero eliminamos esta y consideramos los casos hacia arriba. Luego eliminamos estas y consideramos los otros casos. Y luego eliminamos esta. No lo hagan todo de una, si no va a quedar una sopa de letras horrible. Ahora sí vamos a esta forma normal. ¿Los separamos en grupos o qué hacemos, Mati? Sí, pues elijan mesitas, tienen muchas mesitas para elegir. Sí, ya. Así que, Vayan y mientras el tiro les subimos el material. exactamente. Le puso. Entonces, ay, ay, ay. Sí, yo no entiendo cómo no vienen. Estas ayudantes son tan bacanes. Súper de cerca la apreciación, pero sí. Humildad. Voy a ponerle el ayudante así. No le cambié el nombre, pero pico. Es lo que hay nomás, po. Hoy estáis grabando, supongo. Hoy sí, pero después lo corto. Ya, sí, no, sí, da lo mismo. No, era para saber si estaba grabando o no. Sí, no, sí. Me percaté de eso. Y ahora cambié de capturadora para que no usaba uno, es que de Linux pues, usaba poco screen. Y cuando me di cuenta, cuando revisé la grabación de la ayudantía 3, se escuchaba un ruido horrible, era puro ruido en la primera media hora de la ayudantía. Y luego de eso recién era algo perceptible. Y aún así se escuchaba horrible. Esta capturadora creo que no, pues, o sea, por las pruebas que hice, se escucha normal, como debería. Como tú me estás escuchando ahora. ¿Estoy usando ahora OBS? No, estoy usando Screen Recorder. Bueno, súper sencillo. OBS, debería usarlo. El OBS es una captura, también te ayuda a capturar pantalla, pero es para Windows y para Linux también está. Es maravilloso. Voy a buscarlo y voy a hacer unas pruebas a ver si me acomoda. En caso de que te volviera a fallar, eso sí, tiene como pifias, o sea, no sé si pifias, pero hay que hacer un hueveo al menos si tenía una tarjeta Nvidia, al menos en Windows, no sé si la tiene en Linux. No tengo tarjeta Nvidia, papito. Listo, solo. Sí. Y te aparece te graba, pero solamente la pantalla te aparece negra, no aparece nada. Entonces tenés como que cambiar todo administrador y cambiar la tarjeta así como para que lo haga con los gráficos integrados y toda la cuestión es como más o menos engorroso. Ay, ya, capto. Sí, ya sé de dónde va el tema. Ya, 5 años en Linux ya me han llenado de experiencia. Vamos a ayudar a los cabros, ¿no? Exactamente. ¿Quién Ya pro- te voy por- voy por arriba. Ya, dale. Hola, ¿alguna duda hasta el momento sobre el ejercicio? ¿Por ahí? Hola, hola. Yo creo que todo. Como que Ya, cuéntame qué es todo, si no sabes por dónde partir, ¿qué pasó? por ahí mismo. Ya estamos en el ejercicio 1, ¿ya? Sí. Ahí lo están viendo, ustedes están viendo, ¿no? ¿Están viendo el ejercicio 1? Sí. Super. Ya miren, hay un algoritmo sencillo que primero es
eliminar sí o sí los símbolos epsilon. Siempre. Eliminar las producciones que no nos llevan a nada. Como ya lo había dicho en el ejemplo justamente anterior, que pasó hace poquito. Eliminamos todas las producciones epsilon y consideramos todas las combinaciones posibles sin ese epsilon. Ya, eso sí se entendió, ¿no? Sí, eso sí, más o menos. Ya. Entonces transformar nuestra gramática a una que no tuviese esa producción epsilon y considerar todos los casos donde esa producción no aparece. ¿Ya? Luego viene la parte importante, que es eliminar los símbolos inútiles, que son los no generantes y los inalcanzables. Este ejercicio no tiene eso, no tiene símbolos inútiles, pero si los tuviera, tienes que eliminarlos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló? Claro, sí. Ya. Ya, entonces ya, Vamos. sí, eso es el segundo paso. Estamos en el primero, que fue eliminar las producciones epsilon. El segundo es eliminar los símbolos inútiles. El tercero es eliminar los símbolos las producciones unitarias. Por ejemplo, que de S me llevara a A. Solamente A. De S, de largo 1, me lleva una producción A, también de largo 1. Ese símbolo tampoco, o sea, esa producción tampoco aporta mucho. También se tiene que eliminar. Entonces, por ejemplo, si yo elimino de S a A, pero A me llevaba a C de F, entonces ahora de S voy a C de F. ¿Okay? Porque como ya había dicho, era una transición. Pues, o sea, estos símbolos unitarios, perdón, estas transiciones unitarias son consideradas como una transición. Entonces, ahí conectamos los extremos en una analogía, ¿no? Si de A iba a muchos símbolos X, entonces ahora de S que iba A tiene que ir también a esos símbolos X. Es como una relación transitiva, ¿se acuerdan o no? En estructuras discretas se ve un poco de relación transitiva. Que yo tengo la relación de A a B y tengo la relación de B a C. Entonces tengo que tener la relación de A a C. ¿Cierto? Ya. Ahora en esto es lo mismo, pues. Digamos que tengo la transición de S a A y tengo la transición de A a B, C, D, E. Entonces tengo que tener la transición de S a C, D, E, F, lo que sea. Y se elimina la producción unitaria. Eso es. Entonces hasta ahora llevamos 3 pasos, que serían eliminar las producciones epsilon. El segundo es eliminar los inútiles. El tercero es eliminar las producciones unitarias. Y el cuarto simplemente es transformar. Es transformar a la definición de Chomsky, porque ya estaría listo, o sea, ya está procesado la gramática. Y solamente es eso. Por ejemplo, las producciones de Chomsky no pueden, o sea, tienen 2 formas nomás, que es de A a BC, donde los 3 son no terminales, o tengo de A minúscula o a un no terminal. No tengo más producciones. Entonces, en base a lo que nos haya quedado al aplicar el algoritmo de reducción, vamos transformando. Hagan sus dudas al tiro, sus inquietudes. Si no entendí, háganlo. Los primeros 3 pasos le quedaron claros, ¿no? Sí, entiendo el concepto, pero no la mecánica. No sé cómo hacerlo. ¿Y qué parte no sabrías cómo hacerlo? ¿Cuál de los 3 pasos? Mira, el primer paso para eliminar epsilon no me quedó tan claro. O sea, lo vi en el pero no alcancé a digerir. Ya, vale. Voy a compartir esta pantalla ahora mismo. Ahí, hagámoslo ahora mismo. ¿Se puede compartir pantalla acá? Creo que sí. Ya.
Ya. Ven, ¿no? ¿Sí? Ya. Voy a escribir hasta estas producciones. De A a B a. Eso nomás, con eso me basta. Y de A podría ir, no sé, a un terminal. Y a epsilon. Y de B podría ir a B, A o epsilon. ¿Ya? Entonces primero eliminamos los símbolos en las producciones del tipo A. Mejor llamarlo así para que no se confundan. El tipo X a epsilon. Partamos por cualquiera. ¿Cuáles tienen esta forma? Este y el de acá, ¿o no? Estos dos tienen esa forma. Porque acá dentro está A epsilon. Y por acá dentro también está B a epsilon. Partamos eliminando B epsilon. O sea, acá ponemos de B a epsilon. Lo eliminamos. Entonces nuestra gramática, escribámosla de nuevo, debería quedar del siguiente modo. Como a B le eliminé la producción epsilon, debería quedarme simplemente BA, ¿o no? Bueno, sí, la producción A no depende de B, así que simplemente queda como A y epsilon. Acá no, aún no se lo elimino, por eso aún está epsilon. Y de A, perdón, y de S tengo SBAA. Pero ahora tengo que considerar el caso de que B me lleva a epsilon. Entonces, ¿qué pasa si B me lleva a epsilon? ¿Cómo quedaría esta producción de acá arriba? Claro. Y eso es. ¿Sí? Esa es la primera parte. Eliminamos nuestra primera producción. Y esta es una gramática intermedia. ¿Ya? Ahora, imaginemos que... Bueno, no imaginemos porque lo vamos a hacer. Eliminemos la producción A epsilon. ¿Ya? Y al igual que antes, hacemos lo mismo. B A. Y B no depende de A, así que en realidad solo se quedaría ahí. Y de A, como acabo de eliminar la transición, o sea, la producción A a epsilon, solamente nos quedamos con A. Y ahora nos quedaría algo de este estilo. Y ahora añadimos, como ese sí depende de A, o sea, ese nos lleva a A, perdón, o a símbolos A, aplicamos todas las posibles combinaciones donde A nos lleva a epsilon. Por ejemplo, partamos con esta, con esta producción. Esta. Consideremos todos los casos donde alguno de estos A nos lleven a epsilon. Por ejemplo, díganme alguno ustedes. BAA, BA. Bueno, y que este se elimine o este da lo mismo, ¿no? Si acá da lo mismo, pero también podría eliminar estas dos A. O sea, podrían estas dos A ir ambas a epsilon. Claro. Sí. B sola, BAA, BA, no lo hemos considerado. Ahí está, ¿no? Ahí están. Estas son todas las posibles combinaciones. Y solo para este. Ahora viene el de acá. ¿Ya? Recuerden que esto no cuentan porque esto recién lo hemos sacado de acá. O sea, estos son los nuevos que hemos creado. ¿Ya? Ahora vamos a este. Tenemos tres. Podemos dejarlo así o ir eliminando de una en una, ¿no? Que será el otro caso de AA o simplemente AA. ¿Cachan? Entonces esa es la gracia. En ese caso, por ejemplo, no sé, pues elimino la primera A y me queda A, pero si elimino la última A, igual me va a quedar A. Claro, son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, pues sí. Sí, claro, existe solo una A, pues, o sea, ahí no hay ambigüedad. Por eso. Y el orden de eliminación debería dar lo mismo. Deberíamos llegar a algo equivalente. Digamos, equivalente. No exactamente lo mismo. Puede ocurrir que a veces se lleguen como a gramáticas con producciones distintas, pero en realidad son equivalentes, o sea, van a generar el mismo lenguaje. Y suele ocurrir, o sea, yo he visto distintos algoritmos en libros, por ejemplo, para transformar a forma normal de Chomsky, y todas generan el mismo lenguaje, pero tienen producciones que parecerían ser distintas. A veces quedan más producciones, a veces quedan menos. Entonces, igual tener ojo ahí, po.
Pero eso, pues así se eliminan producciones epsilon. Ya. Bueno, en este caso no hay ningún símbolo inútil, pero imaginemos que hay, pues. Imaginemos que está el del C a D, y además que es unitaria. Y del... A ver, ¿qué más? Bueno, y del B, no tenemos la carga mejor. Y de hecho anotémoslo acá. Acá voy a DT. Y de B a... también puedo ir a... No, esto no, esto está bien. Esto dejémoslo así. Esto olvídenlo. Este es un símbolo inútil, ¿no? Está claro. Pero es un símbolo inútil. No, ¿Ah? eso es que no lo ocupa el otro 3. Claro, o sea... Claro, no voy a poder llegar. Esa inutilidad tiene. Hay dos tipos de inutilidades. Una que es inútil porque o no genera nada, o porque no se puede alcanzar. En este caso, es ambas a la vez. Porque de C, yo no puedo ir a ninguno que sea que sea terminal, pues. O sea, no voy a generar nada. Y a la vez, C no es alcanzable por ninguna producción. Entonces lo que se hace en las producciones inútiles es simplemente eliminarlo. Chao. Era. No hay que considerar ningún caso donde qué pasa si es que C estaba en una posible combinación de acá. Eso no va a pasar porque en realidad ese es inalcanzable. Entonces no te va a ocurrir. Ya, y como ya les dije anteriormente, primero se eliminan los inalcanzables, perdón, los no generantes, como este, y luego los inalcanzables, que en este caso también es el mismo, pero en ese orden. Luego viene a eliminar las producciones unitarias, ¿cierto? Y justamente acá tenemos una producción unitaria, miren, acá tenemos un S que me lleva a B y un S que me lleva a A, ¿cierto? Bueno, en este caso entonces anotamos nuestras producciones normales, las que ya teníamos. A, B, bla, bla, pongamos, ya se entiende. ¿Ya? Y bueno, no consideramos ni este, porque es unitaria, pues, o sea, lo estamos eliminando. ¿Ya? Entonces, yo voy de S a B, pero de B voy a BA, y de A voy a A minúscula, ¿no? Esto es lo que yo le decía de la transición. O sea, hay una relación de SA y de A minúscula. Entonces debe haber una transición que me lleve de S a A minúscula. Y se agrega S a minúscula. Y si esta tiene más, por ejemplo B, C, D, bla, bla, hasta el infinito, bueno, se agrega B, C y hasta el infinito. Bueno, no al infinito, porque ustedes saben que el infinito ya no es... ocurren cosas raras, pero se entiende. Y para B ocurre el mismo caso. De S voy a B y de B voy a BA. Y eso es solamente para las producciones unitarias. No consideren estos casos intermedios donde hay más de una producción. Pues, o sea, no cuenta. Si la cosa es eliminar las unitarias. Eso se entendió, ¿no? Pero fue como sacarla de ahí nomás, porque igual existía esa producción como tal, A y B, A, B, A. Sí, eso se dejan tal cual, pero se eliminan las producciones de S a símbolos unitarios. Entonces ahora en nuestra gramática no vas a encontrar de S a B y no vas a encontrar de S a A. ¿Ya? Bueno, y nuestros símbolos anteriores, nuestras producciones siguen intactas, o sea, esas no se tocan. Ya, y este va a BA. ¿Sí? Estas no se tocan, estas se dejan ahí. Lo que se toca es eliminar estas producciones. Ya, eso también se entendió, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora, recién esto es nuestra gramática procesada. Ahora recién nosotros podríamos transformarlo a forma normal de Chomsky. Lo anterior fue una reducción, llamémoslo reducción. Hemos quitado los símbolos inútiles en las producciones epsilon para que sea de contexto libre, o sea, para que sea de contexto libre y así, y eliminar las unitarias porque en realidad son es tonto tenerlas. Si pudieran haber producciones de esta forma. Entonces ahora recién podemos transformar la forma normal de Chomsky, que tiene la forma, por ejemplo, de A a BC. No confundan esta A con esta A, son distintas, o sea, esto es como parte de la definición.
y de A un símbolo terminal. Este puede ser cualquiera, no es una explícitamente. Puede pertenecer a un terminal. Y A, B, C pertenecen a nuestros no terminales. ¿Ya? Entonces tenemos esta forma. Fíjense que con cuea, claro, este está bien. Bueno, y S que va a y es estos dos. Recién ocurre eso. Estos dos están como ustedes dijeron, listos. No hay nada que hacer ahí. Pero en este caso, de B a BA, no pasa. O sea, no está bien porque dice que tiene que ser un símbolo a un símbolo cuando es no terminal. Y acá hay dos no terminales juntos. O sea, dos terminales, perdón. Y tenemos que transformarlo a uno. Y acá arriba tampoco está bien porque nos dice que de un no terminal podemos ir a dos no terminales. Y acá hay tres. Y acá, o sea, acá hay cuatro, acá hay tres. Y en algunos casos hay dos. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, anotemos de nuevo. Y no, dice que nos vamos de S a B a A, ¿o no? Bueno, pero tenemos que tener esta forma. Entonces lo que vamos a hacer lo que hacer es reducir esto a otro símbolo que nosotros inventamos. Inventemos un X sub 1. Entonces ahora en realidad nuestra producción es de S a X sub 1, ¿no? Y de X sub 1 deberíamos llegar a lo mismo, a B a A. Pero nuevamente ocurre que X sub 1 a B a A no cumple con nuestra definición de forma normal de Chomsky. Porque acá va a tres símbolos no terminales y nuestra forma normal nos dice que tiene que ir sí o sí a 2. Aplicamos nuevamente lo mismo. Entonces A tiene que ser X2, ¿o no? Bueno, lo volvemos a transformar. S1 va a X1. De A X1 va a B X sub 2. Y recién de X sub 2 va a A. Y ahí sí está listo, ¿no? O sea, ahí sí tiene la forma. De forma normal de Chomsky. Cumple con la definición de acá arriba. Sí, y ese es para el primer símbolo. Pero acá hay una ventaja, porque fíjense que el segundo, en la segunda producción, claro, ya es A, que lo podemos transformar a S a X sub 2, porque X sub 2 nos lleva a A. Entonces esto nos quedaría, perdón, acá, X sub 2, que ya lo teníamos considerado antes, a A. Bueno, y con B ocurre lo mismo, y bueno, acá ya es más complejo. Acá tenemos que armar otra producción distinta. Pero ahí vamos bien. O sea, eso se hace. Y eso es el algoritmo. ¿Quedó claro? ¿Y cómo se divide los que tienen Los- los símbolos? ¿Los de acá? B, B, A. Ah, ya. Esto es similar, bastante similar, créanme. Por ejemplo, podemos decir de B a BA. Y tienen que ser de uno en uno. Entonces, por ejemplo, transformamos cada uno de estos símbolos terminales a otros. Por ejemplo, llamémosle I sub 1 y este I sub 2. Entonces de B voy a I sub 1 y a I sub 2. O sea, estos dos. ¿Cumple con la forma normal de Chomsky? Sí. Porque estos son no terminales. Estos símbolos tienen que ser no terminales. Ustedes lo definen como no terminales. ¿Ya? Para que siga cumpliendo con la forma normal de Chomsky. Y para cada uno de estos símbolos no terminales, uno vamos a B y en el otro vamos a A. Y cumple con la forma normal de Chomsky. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Ya, buena. Entonces ahora, hasta el momento, ¿quedó claro el algoritmo? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Bueno, ya, ahora pueden ponerse a trabajar. Darle cualquier duda que surja, me etiquetan a mí o al Mati y vamos a estar distintos. Ya, que les vaya bien. Vale, gracias. Ya, Grande que lleva esa chica y nos lleva a esto.
Y van- ahora tenemos que revisar. A ver. Hola. Hola, van bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, ahí le estaba explicando lo que vimos delante. Ya, bueno. No, se cayó. Ah, ya. No, de todas formas, igual la ayudantía va a quedar grabada para que el que se cayó la revise hoy día en la tarde o cuando la suba. Ya. Ya, eso. Gracias. Ya, pues, y ahora tendríamos que ver. ¿Ya gente en mi pantalla? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. sí, sí. Entonces, quisiera escribir la gramática en forma normal. Entonces, nada, en esta gramática, y lo primero que teníamos que hacer nosotros era darnos cuenta de que habían transiciones de epsilon, o sea, había una en este caso. Entonces, teníamos que eliminarla para poder tener una gramática de contexto libre y recién empezar la transformación. Entonces, bueno, exactamente lo que les dije, y lo que tenemos que hacer es ir aplicando, dejar las producciones tal como están y agregar los casos en las cuales nuestra producción va al epsilon. En este caso, si se dan cuenta, en el X agregamos el AB porque consideramos el caso en que en esta producción el X es epsilon. Entonces ahí se va, entonces nos queda solamente AB. De la misma, acá arriba solamente tenemos el equilibrio. Entonces, si el X vale epsilon, entonces nos queda solamente el Y. ¿Ya? El siguiente paso es eliminar las producciones unitarias. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos esta producción unitaria, la del Y. Pero la del Y de acá abajo ya no es unitaria. Entonces, acá realizamos la sustitución de todas estas producciones acá arriba. Entonces, ahí las agregamos. Y ya no tenemos producciones unitarias. ¿Ya? Las producciones unitarias siempre son de un no terminal a otro no terminal. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta, esta no sería unitaria porque estamos llegando a un terminal o a un terminal junto a un no terminal. Después hay que realizar la transformación de las producciones a forma normal de son dos no terminales o un terminal. Entonces acá lo que nosotros hicimos fue definir un x1 igual a bb y x2 igual a xb para realizar la transformación acá del x. Si se dan cuenta, ahora nuestro abb ahora quedó como ax1, el axb se transforma en ax2 y después el ab nos queda ahí solo, ¿ya? Y las agregamos acá abajo. Esto todavía no está en forma normal de Chomsky. Después definimos esta producción, que sí está en forma normal de Chomsky, y realizamos los reemplazos, donde en toda parte donde esté la B minúscula, reemplazamos la B por B mayúscula. Entonces, si se dan cuenta, acá teníamos que el X1 era BB y el X2 era XB, y ahora cambiaron a B pero mayúscula. Y ahí las transformamos ambas producciones a forma normal de Chomsky. Y esta que ya venía como forma normal de Chomsky. ¿Ya? Y realizamos el mismo procedimiento para la J. Acá en este caso se hizo con el A, entonces el A agregamos esta producción y en las anteriores reemplazamos la minúscula por la mayúscula. Si se dan cuenta ahora, la producción X quedó entera en forma normal de Chomsky, porque son solamente dos no terminales en cada uno de sus. ¿Ya? Y ahora la última, en el último caso tenemos que agregar la del C. Agregamos la producción del C y para arriba realizamos el reemplazo de todas las C minúsculas. Ojo, si se dan cuenta acá, esta C minúscula quedó igual. ¿Por qué? Porque esa producción ya estaba en forma normal de Chomsky, entonces no tenemos que realizar esa transformación. Si se dan cuenta, la agregamos solamente acá, aquí y acá, que era donde teníamos el problema. Y si se dan cuenta ahí, toda nuestra gramática quedó en forma normal de Chomsky porque tiene de un no terminal llegamos a un terminal o de un no terminal llegamos a dos no terminales. ¿Se entendió? Sí. Ya. El ejemplo 2 tenían que explicar por qué la gramática era ambigua. Entonces ahí tienen que jugar con las producciones y encontrar alguna palabra
que se genere aplicando como dos secuencias de producciones distintas. ¿Ya? Ahí está la solución, se la vamos a subir. Pero ahí para que las vayan, para que después las revisen con tiempo y lo entiendan, ¿ya? Y el ejercicio 3 quiero revisarlo rápidamente. Le damos una gramática, tienen que escribir el lenguaje que describe y tienen que decir si el lenguaje es de contexto libre o si es regular, y tienen que demostrar su afirmación utilizando el lema de bombeo. Entonces, por lo que vimos en la ayudantía, dado que nos dicen que tenemos que usar el lema de bombeo, es claramente que el lenguaje no es de contexto libre. Por lo que vimos la semana pasada de que los lenguajes regulares son un caso particular de los lenguajes de contexto libre, tampoco es regular. Y a lo que quiero llegar es el tema de mover el string. Entonces, nosotros suponemos que el lenguaje es de contexto libre, entonces cumple el lema de bombeo. Acá, de nuevo, al igual que la vez anterior, tenemos que repetir esta cháchara casi de memoria, porque siempre va, y eso lleva puntaje asociado, sobre todo en el certamen, ya para que lo tengan en consideración. Entonces, definen la constante del lema, o sea, la mencionan en realidad, y después elegimos un sigma tal que esta es nuestra palabra, en realidad ese es el lenguaje que estamos generando, que es el 1 a la n, 2 a la n, 3 a la n. El largo de esa palabra es 3n, que mayor o igual a n, cumple la condición del lema, entonces lo vamos bien. Y por el lema de bombeo hay subtales que cumplen estas condiciones, que es menor o igual a n y que los dos a la vez no pueden ser excluidos. Acá. Esto es exactamente el copy-paste del lema. Entonces, como nuestro subscript es menor o igual a n, puede estar formado de a lo más dos tipos de símbolos. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos estar entre medio de unos y dos, porque vamos a tener n1, n2 y n3, ¿no es cierto? Uno seguido del otro. Entonces, este bloquecito de string que se mueve puede considerar solamente los unos, solamente los dos, solamente los tres, considerar unos y dos, considerar dos y tres, ¿ya? Entonces, si considera solamente un tipo de símbolo, es exactamente igual al lema de bombeo de lenguajes regulares, ¿ya? En cambio, si considera dos símbolos, el caso es como un poco distinto, porque el único análisis distinto es que si yo considero dos, por ejemplo, estoy entre los 1 y los 2, yo puedo cambiar esa cantidad, puedo aumentar la cantidad de 1 y 2, puedo disminuir la cantidad de 1 y 2, pero ese cambio no va a afectar a la cantidad de 3. Entonces ahí ya me voy a estar saliendo del lenguaje, porque no van a estar en la misma cantidad. Para el 2 y el 3, cuando nos encontramos en ese caso, la demostración es exactamente la misma. Entonces a eso era lo que nos referíamos cuando le decíamos que a pesar de que son más casos, son casos similares, que el esquema de demostración es exactamente el mismo, ¿ya? Entonces acá con todos los casos tenemos fallas, que era también lo que les mencionamos antes. Entonces como con cualquiera de las opciones no funciona, entonces el lema no se cumple, entonces el lenguaje no es de contexto libre. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ya, eso